Bueno, mi primer invitado de la noche es uno de los, como ya dije, directores y productores más reconocidos del mercado hispano. Sus películas, los discos que ha producido han emocionado, divertido a millones de personas por todo el mundo. Su más reciente film, Chico y Rita, un dibujo animado ambientado en Cuba, estuvo nominado a la mejor película extranjera en la más reciente edición de los Oscars. Ya lo dije, es una película maravillosa. Yo creo que todos los hispanos deberían ver esa película, y especialmente los cubanos, porque creo que ninguna película en los últimos tiempos ha retratado la historia de la música de Cuba, el ambiente de La Habana, todas esas cosas con tanta belleza. Le quiero presentar como él merece en verso. El gran público le aprueba, es un famoso director, un hombre con mucho humor, y se llama Fernando Trueba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, ¿estás contento? ¿Te sientes feliz con lo que ha pasado con tu película? Sí. Bueno, las películas llevan tantos años, te dejas la vida en ellas y duran Claro. una vida todas las películas. Sí. ¿Cuánto tiempo te costó hacer esta película, desde que la preparaste, desde que la pensaste hasta que está terminada la película? Es muy difícil decir, porque desde que yo empecé a escribir el guión y decidimos hacer esto hasta que la película se acabó, pasan 7 años. Lo que ocurre es que en esos 7 años yo he hecho una película en Chile, he escrito otros guiones, produje una película, he hecho otras cosas. No son 7 años que puedo decir enteros. Oye, ¿por qué bueno, tú produjiste Calle 54, que ha sido uno de los mejores documentos, dirigiste Calle 54, uno de los mejores documentos sobre la música, sobre el Latin Jazz en general, pero que tiene que ver mucho con la música cubana. Ajá. De ahí surgió tu idea de unir a Cigala con Bebo, Sí, más para o hacer menos. Lágrimas Negras. Sí. Cuando tú esa idea que te vino de unir a Cigala y a Bebo, que como parecería como que no es lógico, ¿no? No a cualquiera se le ocurriría eso. ¿Tú cuando viste eso, cuando visualizaste, tuviste la impresión de que podía ser un gran éxito eso? Debo decir sinceramente Sí. que yo nunca he hecho nada en mi vida para que sea un gran éxito. Tampoco para evitarlo. O Claro. sea, que cuando el éxito viene, bienvenido sea. Pero en realidad yo ese disco lo hice para pasármelo bien. Y hasta el punto de que no tenía ni un sello para publicarlo. Y estábamos grabando el disco, mi mujer estaba en Mallorca y me llamaba y me decía, ¿qué haces en Madrid? Hace un tiempo maravilloso, el mar está precioso y tal. ¿Por qué no te vienes para acá? Yo decía, estoy grabando un disco muy bonito. Y ella me decía, ¿pero qué disco estás grabando? O sea, era una cosa muy íntima, muy pequeña. Y cuando una vez que acabé el disco, pues tuve que hacer un sello para que el disco saliera a la calle. Calle 54. Que se llama Calle, le puse el nombre de la película Calle 54 Records. Y así lo saqué, pero la gente me decía, pero y bueno, ¿y cómo vas a amortizar ese disco? ¿Cómo lo vas a vender si no, tú no te dedicas a eso? O sea que yo Pero hacía supongo que el disco se dio dinero, ¿no? ese disco fue un gran éxito, Claro. sobre todo, y yo creo que Y le aparte cambió la rescató, vida a mucha gente. Le cambió la vida a Cigala, a Bebo, Y a más. y a más gente, Sí, ¿no? a más Y a más gente. gente. Y después de eso te quedaste como un poco enganchado con la figura de Bebo Valdés, te quedaste como emocionalmente enganchado con Bebo. Digamos que cuando hacemos Calle 54 ahí nació una amistad muy fuerte e instantánea entre Bebo y yo. Fue una especie de esas veces que hay simpatía, ¿no? Que hay más que simpatía, una hermandad, algo Sí. muy fuerte. Y justo después de la película, inmediatamente de hacer la película, nos fuimos a un estudio en Nueva York y juntamos a Bebo con Cachao y con Patato, o sea, 3 de los grandes de la música cubana, y como invitado en algunos temas Paquito de Rivera, o sea, 4, pero para grabar un disco de clásicos cubanos que se llama El Arte del Sabor. Me encanta ese disco, maravilloso. Bueno, pues ese fue una consecuencia ya de eso, fue lo primero, antes que Lágrimas Negras, entre la Tú película sabes que y yo hice una cosa con ese disco que seguramente es delito. Que cuando yo hacía mi gira de espectáculo por España, haciendo mis monólogos, yo ponía ese disco para que la gente se ambientara. Me parece Yo ponía muy bien. El Arte del Sabor y todo el mundo entraba como en el mood de ese, porque es como un disco tan suave, tan agradable, ¿no? Que yo decía, para cuando yo entre en escena la gente esté sedada, ¿no? Yo le ponía El Arte del Sabor. Le ponía... Es que era...
Era para mi socio y amigo Nat Shediac, que sí, fue el que dirigió aquí el Festival de Cine muchos años y que es mi socio en todas estas aventuras musicales. Siempre decíamos que queríamos un disco donde se oyera a Bebo y a Cachao, se oyera ese contrabajo y se oyera ese piano sin una gran orquesta, sin una gran descarga detrás, que pudieras oírles desnudos, ¿no? O sea, como son ellos, el alma de ellos, y que ese disco tenía que ser un disco de clásicos cubanos. Oye, y ahora, bueno, después de eso hiciste también con Bebo el Milagro de Candial, te fuiste a Brasil a rodar con Bebo. Salvador, a sí. Salvador de Bahía. Con Bebo han sido muchas aventuras, prácticamente han sido 10 años, que yo los llamo los años Bebo, o sea que han sido muy importantes. Y si bebes no conduce, claro. Exacto. Han bebido seguramente en estos años. Hemos bebido, yo más que él, porque él ya lo había dejado, pero yo en cambio había vuelto. Oye, y ahora Chico y Rita, que de cierta manera también tiene que ver con Bebo, ese personaje, ese pianista, y Tiene ¿no? mucho que ver, o sea, no es un retrato. No es su biografía, no es la vida de Bebo, de hecho incluso en algunos aspectos es hasta lo contrario, ¿no? Claro. Porque Bebo se va de Cuba en el 60, se quedó. Este justo vuelve ahí porque lo deportan, o sea, quiero decir, biográficamente no tiene nada que ver con Bebo, pero bueno, hay algunos detalles de cosas que Bebo me ha contado, de cosas que le ocurrieron, etcétera, en Cuba y tal, pero Bebo es la inspiración de alguna manera, no solo la música de la película. Yo creo que si yo no hubiera tenido la relación que tengo con Bebo, la amistad y todo eso, nunca se hubiera hecho esta película. O sea, de alguna forma él es la inspiración principal, aunque la película no cuente su vida. Creo que ahí estamos viendo unas imágenes, esa es Rita. Porque esta película, que es en dibujo animado, tiene una cosa impresionante, y es que los hombres ven la película y todos se quedan enloquecidos con Rita, que es una muñeca. Pero es muy sensual y muy carnal la muñeca esta, ¿eh? Sí, de hecho, cuando me preguntan si nos llevamos bien Mariscal y yo haciendo la película, Mariscal el diseñador, el dibujante y pintor, yo digo que el único problema que ha habido entre nosotros era por Rita, porque los dos teníamos ahí. Sí, es que es impresionante, ves la película, yo recomiendo a todo el mundo, cuando yo la vi en España, la vi en los cines Alphaville, y yo me emocioné mucho viendo la película porque nadie me había contado la historia de esos músicos cubanos de los años 40, 50, como Chano Pozo, como Arsenio Rodríguez, todos esos músicos que fueron a Nueva York y que crearon lo que se llamó el Cubop y el Latin Jazz. Esa historia nadie la había contado, pero con ese encanto, con esa belleza. Y otra cosa, esa Habana que es dibujada. Y que yo te decía que es imposible filmarla hoy en día porque esa Habana no existe. Claro. Pero que ustedes la hicieron bella como eran los años 50. Yo creo, por eso yo digo que toda la gente debería ver esa película, porque es una cura de la nostalgia para mucha gente. Claro. Y en esa recreación de La Habana, Mariscal ha sido muy obseso hasta el detalle, ¿no? En ser, aunque la película es un sueño y la película yo digo, es como sobre todo color y música y todo eso, pero en eso él fue muy realista, o sea, quería que las calles fueran como eran de verdad, etcétera, etcétera, o sea, que hubo un trabajo de documentación muy bestia, ¿no?, para hacer eso lo mejor posible. Oye, en un momento voy a traer a una persona aquí que te admira, que ha seguido tu obra. Te quiere entregar un premio, es un gran político latino, es Yello Vargas, que es presidente de la Unión Latinoamericana de Partidos Obreros, el partido ULPO, y Yello me dijo que te quiere hacer miembro del partido y te quiere entregar un reconocimiento por toda tu labor. Yo nunca he militado en ningún partido en mi vida. No, pero ULP es un partido divertido, es un partido diferente. Ni siquiera, si algún día quiero militar en un partido, crearé yo el partido y prohibiré que entre nadie que no sea yo. Porque no quieres tener ni seguidores ni nada. Un partido no debe tener más de una persona. Mira, hubo un político muy simpático en la época así, sobre todo de la transición en España, que se llamaba Senillosa, y que era un partido muy pequeño que tenía en Cataluña, y como queriéndose burlar de él, un periodista le dijo, bueno, usted, su partido es muy pequeño, ¿no?, minoritario, y el otro dijo, no, mi partido entero cabe en un taxi, ¿no? Y yo creo que esos son los mejores partidos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, nosotros nos vamos un momentito a publicidad, a la vuelta estaremos aquí con Fernando Trueba, nos hablará un poquito más de Chico y Rita, esta película maravillosa que nadie debe perderse, y tendremos aquí con nosotros a Yello Vargas. ¡Venimos ahora, venimos!